Entonces vamos a colocar por acá continuación. Vamos a ver hoy la parte que nosotros vamos a llamar regla de sustitución para las integrales definidas. Para las integrales definidas. Vamos a subrayar porque es un tema importante. Y vamos a colocar la teoría que sustenta esta regla. Si una función g' es continua sobre un intervalo de la forma a, b, y además se tiene una función f que es continua sobre su rango, por supuesto, cuando yo hablo de rango, me refiero al rango de, y voy a escribir aquí, u igual a g de x. Entonces, dos puntos, nosotros podemos escribir que la integral entre el límite inferior a y el límite superior b de la función f evaluada en g de x multiplicada por g' de x diferencial de x es propiamente la integral de la función g evaluada en a en el límite superior de la función g evaluada en b de la función f pero sustituida en u. Y esta parte que está aquí es lo que define de manera algebraica la integral indefinida, definida cuando se utiliza un cambio por sustitución, un cambio de variable. Vamos a hacer un ejemplo que es cómo se visualiza esto. Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar la integral entre el número 0 inferior y 4 superior, que son los límites de integración, de la raíz cuadrada de 2x más 1. Todo esto, indudablemente, diferencial de x. Entonces uno viene y se pregunta, esto que está acá, recuerden que se llama cantidad integrando. Esta cantidad integrando que está acá, o esta función a integrar, no es directa por las reglas que nosotros vimos. Entonces nosotros tenemos que aplicar aquí una sustitución. ¿Qué sustitución nosotros vamos a utilizar en esa expresión? Bueno, nosotros vamos a llamar, por ejemplo, u igual a 2x más 1, que es lo que está aquí dentro de este radical que está acá. Es decir, que la cantidad subradical es esto. Si yo derivo esto, quiere decir que el diferencial de u va a ser igual a 2 diferencial de x. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x es 2. Me queda el diferencial. Y la derivada de 1 es 0. Ahora, lo que nosotros necesitamos aquí es diferencial de x, que es el que yo tengo aquí.
Quiere decir que en ese caso yo tengo que despejar. Así me va a quedar que el diferencial de u partido en 2 va a ser igual al diferencial de x. Y esta es la expresión que nosotros vamos a sustituir en esta parte. Aquí, en esta que está aquí, recuerden que nosotros lo vamos a sustituir el 2x más 1 por u. Entonces uno viene y reescribe la integral y dice la integral entre 0 y 4 de la raíz cuadrada de 2x más 1 diferencial de x va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de 2x, pero eso lo llamamos nosotros u, por el diferencial de x que está aquí, pero ese diferencial de x es diferencial de u partido en 2. Me faltan los límites de integración, pero resulta que aquí dice que yo tengo que evaluar en los límites de integración para ver, porque ahora los límites de integración en todo caso cambian. Entonces observen, el límite inferior es 0, el que tengo yo acá. Eso quiere decir que si yo u digo 2 por 0 más 1, eso me da 1. Quiere decir que nuestro límite de integración del 0 se transformó en el 1 por esta condición que está acá. Luego, cuando yo digo x igual a 4, y yo sustituyo aquí, me queda 2 que multiplica 4, le sumo la unidad, y eso me da 9, porque 2 por 4 aquí me da 8, y 1 me da 9. Quiere decir que nuestro nuevo límite de integración es este que está acá. Ahora, en esta estructura yo tengo que reescribir esta integral para poder evaluarla. Este medio lo puedo escribir afuera porque es una constante. La integral me queda entre 1 y 9. Y este u lo puedo escribir como una potencia racional de la forma u elevado a la 1 medio diferencial de u. Cuando estoy aquí, aplico la regla de la potencia para la integración. Quiere decir que esto me da como resultado 1 sobre 2 por la integral de u a la 1 medio, que es 1 medio sumándole 1, dividido entre 1 medio y sumándole 1. Por supuesto que todo esto tiene que estar aquí evaluado entre u igual a 1 y u igual a 9. Estos u no tienen por qué escribirse porque quedan sobreentendido que es sobre esta variable. Así que esto me queda que es 1 medio. Aquí me queda que esto es u. 1 medio más 1 son 3 medios. Esto me queda que es 3 medios. Y todo esto va a ser evaluado entre 1 y 9. Recuerden, no hay necesidad de colocarlo. Si nosotros reescribimos esto me queda 1 medio, y como esto está dividiendo, yo puedo escribir de una vez aquí 2 tercios fuera de esto. Es decir, que a la final me queda u elevado a la 3 medios, que lo voy a evaluar entre 1 y 9. Finalmente me queda, simplifico este 2 con este 2, me queda 1 tercio, y evaluando. Primero evaluamos por el teorema fundamental del cálculo en el límite superior. Entonces aquí me queda que esto es 9 elevado a la 3 medios, menos u, y lo voy a evaluar en 1. 1 elevado a la 3 medios. Sacamos las cuentas, y aquí me queda que esto es 1 tercio, ¿cierto? Y si nosotros vamos a sacar aquí esto que está acá, recuerden que 9 es lo mismo que 3 a la 2. Es decir, que si yo tengo 9, lo puedo escribir como 3 a la 2, sale fuera de la raíz como 3 a la 3. Es decir, que me queda 27. Aquí me queda que es 1 a la 3 medio, y eso es 1. Y al restar 27 menos 1, el resultado final me da 26 dividido por 3. Y este es el resultado. Esa es la forma de que nosotros podemos resolver integrales definidas entre límites de integración. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a considerar ahora, ejemplo,
evaluar. Voy a escribir acá la integral entre 1 y 2 del diferencial de x dividido o partido por, perdón, aquí no hay raíz, disculpen, entre 3 menos 5x elevado a la 2. ¿Cuánto vale eso? Entonces, nosotros podemos observar, recuerden siempre que hay que revisar si está en las primeras fórmulas que nosotros tenemos. Por supuesto que esta no está. Entonces yo puedo hacer un cambio de variable. El cambio de variable es por la sustitución, que es la regla que estamos estudiando. Yo voy a llamar u igual a 3 menos 5x. Quiere decir que cuando yo derive esto, el diferencial de u me da la derivada de 3 es 0 y la derivada de menos 5x es menos 5 diferencial de x. Este 5 que está acá lo voy a escribir dividiendo. Quiere decir que finalmente menos el diferencial de u dividido por 5 es igual al diferencial de x. Y este es el cambio que yo tengo que hacer aquí con este diferencial. Ahora, resulta que este es el cambio que estoy utilizando, pero el límite inferior vale 1. Quiere decir que u, que va a ser mi nuevo límite, va a ser igual a 3 menos 5 por 1. Eso me da 3 menos 5 y eso me da menos 2. Quiere decir que este límite que está aquí en 1 lo voy a sustituir ahora por 2 porque es mi nueva variable. De igual forma, si x ahora vale 2, que es el límite superior, entonces el límite u va a ser 3 menos 5 por 2. Eso me da 3 menos 10 y eso me da menos 7, que son los nuevos límites que yo tengo. Entonces, volvemos a escribir la integral de forma original. Decimos la integral entre 1 y 2 del diferencial de x dividido entre 3 menos 5x al cuadrado. Perdón, el cuadrado va afuera. Entonces, esto me da como resultado la integral. Cuando era 1, mi nueva u vale ahora menos 2. Entonces colocan ustedes menos 2. Cuando era 2, ahora mi nueva u vale menos 7. El diferencial de x lo tenemos aquí y vale menos el diferencial de u sobre 5. Bueno, yo escribo menos el diferencial de u todo dividido por 5. Ahora tengo que sustituir esto. Pero esa expresión que tengo yo aquí, fíjense, la estoy cambiando por u. Quiere decir que aquí me queda que esto es u. Ahora, al cuadrado, por supuesto. Esto lo tenemos que reescribir, es decir, que este menos que está acá y este 5 que está acá lo puedo escribir afuera. Entonces me queda menos 1 partido en 5, la integral entre menos 2 y 7 del diferencial de u sobre u al cuadrado. Por supuesto que este no es directo. Entonces, como no es directo, yo tengo que utilizar las herramientas que yo conozco. Entonces yo digo que esto es menos 1 sobre 5, la integral entre menos 2, perdón, aquí es menos 7 de u, lo voy a escribir arriba como menos 2, la potencia diferencial de u. Eso lo hago con la finalidad de poder aplicar la regla de la integral de la potencia. Así que esto me queda 1 sobre 5, entonces u me queda menos 2 y le tengo que sumar 1 dividido entre menos 2 y le tengo que sumar 1. Y todo esto va a estar evaluado entre el límite superior, inferior, que es 2, y el límite superior, que es 7. Sacando las cuentas, me queda aquí que esto es 1 sobre 5. Aquí me queda u elevado. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Y menos 2 más 1 me queda menos 1. Y todo esto me queda evaluado entre 2 y menos 7. Este menos lo puedo sacar. Este 1 lo puedo sacar. Quiere decir que finalmente afuera lo que me queda es un quinto. Y este u a la 1 medio lo puedo escribir como 1 sobre u. Y ahora
sí puedo evaluar directamente cuánto vale la sustitución. Así que esto me da como resultado 1 sobre 5 y al evaluar u en 7 me queda que esto es 1 sobre menos 7. Menos 1 sobre, ahora voy a sustituir el u por menos 2, me queda menos 2. Lo que me queda es sacar las cuentas. Así que esto es un quinto. Este menos que está acá lo puedo colocar aquí arriba. Me queda que eso es 1 sobre 7. ¿Por qué? Porque al ser más entre menos me queda menos. Como tengo menos y tengo menos, menos entre menos me queda que es más. Y me queda que esto es 1 sobre 2. Así que esto me da como resultado 1 sobre 5. Aquí paso una línea de fracción, multiplico 7 por 2 es 14. 2 por 1 me queda menos 2. Y 7 por 1 me queda más 7. Finalmente me queda 7 menos 2, me queda que es 5. Entonces me queda 1 sobre 5 que multiplica a 5 y que divide a 14. Simplifico y simplifico y el resultado final va a ser 1 dividido entre 14. Hagamos otro ejemplo para que tengamos variedad, ¿ok? Supongamos que ahora también me piden evaluar o calcular, puede aparecer de esa forma, la integral entre 1 y el número e del logaritmo natural de x dividido por x diferencial de x. Por supuesto, de que esta cantidad integrando que yo tengo acá no es directa. Yo tengo que hacer algún cambio de variable. Entonces ya para el logaritmo tengo que ir con un poco más de cuidado. Tomemos una hoja más. Observen con mucho cuidado que si yo llamo ahora, lo voy a hacer en otro color, que si yo llamo ahora u igual al logaritmo de x y yo derivo a ambos lados, la derivada de u va a ser igual a la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre x diferencial de x. Ahora, observemos que el diferencial de x sobre x está aquí. Y ese sería mi du. Y el logaritmo de x es u. Y ese sería mi u. ¿Qué indica esto entonces? Que yo puedo hacer la sustitución, pero primero necesito evaluar los límites de integración. Quiere decir que si x vale 1, entonces u va a valer el logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que cuando x vale 1 en el diferencial de x y yo cambio el diferencial de u va a valer 0 en el inferior. X igual a e. Así me queda que esto es u igual al logaritmo de e. Pero nosotros vimos en cálculo 1 que el logaritmo de e es 1. Así que la integral entre 1 y e del logaritmo de x dividido por x diferencial de x va a ser igual. Integral. Cuando es 1, el resultado me dio 0. Cuando es e, el resultado me dio 1 en los límites. El logaritmo de x, sabemos que nosotros lo estamos llamando u. Entonces el logaritmo de x lo llamo u. Pero diferencial de x sobre x, diferencial de x sobre x es de u. Y si ustedes ven, esta es una integral muy fácil de resolver, porque aplicando la regla de la potencia, esto es u elevado al cuadrado dividido por 2, y todo esto evaluado entre u igual 0 y u igual 1. Así que finalmente saco 1 sobre 2 y digo 1 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, y eso me da 1 partido en 2, y este es el resultado. Preguntas al respecto. Bueno, lo que tienen ustedes es que ponerse a trabajar con los ejercicios que están en esa sección. Ahora les indico las páginas.
Vamos con una teoría que necesitamos para resolver más integrales. Esa teoría se llama simetrías. Y lo vamos a subrayar. Entonces, ¿de qué se trata esa teoría? 2 puntos. Si yo tengo una función f de x y digo que ella es continua en un intervalo cerrado que va desde menos a hasta a, entonces, observen, desde menos a hasta a, es decir que si aquí va menos 2, aquí va 2, si aquí va menos 3, aquí va 3, si aquí va menos 10, aquí va 10, es decir que es simétrica. Entonces, parte A de esta simetría. Si la función f de x es par, así como lo vimos nosotros en cálculo 1, sin embargo se lo voy a recordar por aquí. Par quiere decir que f evaluado en menos x es lo mismo que f evaluado en x. Esto quiere decir que es par. Entonces, 2 puntos. La integral entre menos a y a de la función f de x diferencial de x la puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 y a de la función f de x diferencial de x. ¿Ok? Y esta es, como quien dice, la parte importante de esto. Que cuando yo tengo la integral entre un número y otro son simétricos, yo puedo escribir el doble de la integral a partir de la mitad de su simetría. Eso sí, la función tiene que ser una función par. Vamos con la parte P. Si ahora, por otro caso, la función f de x es impar, vamos a recordar lo que es impar. Impar quiere decir que si yo tengo la función y la evalúo en x negativo, ahora es ella misma, pero con el signo afuera negativo. ¿Ok? Cuando ocurre esto que está acá es porque la función es una función impar. Coma. Entonces, 2 puntos. Podemos concluir que la integral entre menos a y a de f de x diferencial de x la puedo cambiar, ponga atención, no igual, la puedo cambiar por la integral entre 0 y a de la función f de x diferencial de x, y eso siempre me va a dar 0. La parte importante de esto es esta que estamos encerrando aquí. Y eso siempre ocurre cuando la función es impar. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos para visualizar. Ejemplo. Evaluar la integral entre menos 2 y 2 de x a la 6 más 1 diferencial de x. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo para verificar? Igualito como lo hicimos nosotros. Nosotros tenemos que decir que la cantidad integrando, que es la función x a la 6 más 1, ustedes dicen, ¿es par o impar? Perdón, impar. Según la teoría que nosotros vimos de par o impar, de paricidad de una función,
O la función es par, o la función es impar, o es ninguna de las dos. No puede ser par o impar a la vez. Entonces vamos a evaluar. La evaluación dice que para que sea par, la función f de menos x tiene que ser igual a f de x. Entonces yo digo acá, bueno, voy a sustituir menos x elevado a la 6 más 1, y del otro lado escribo x a la 6 más 1. Como esto es una potencia par, base negativa exponente par, me queda positivo, y me queda que x a la 6 igual a x a la 6 más 1. Y aquí se puede verificar de que la función es par. Como la función es par, entonces la integral que me están pidiendo evaluar entre menos 2 y 2 de x a la 6 más 1 diferencial de x, lo puedo cambiar por 2 veces la integral desde la simetría desde 0 hasta 2 de x a la 6 más 1 diferencial de x. Indudablemente que esto me da 2. Aquí al aplicar la regla de la potencia me queda que esto es x a la 7 sobre 7 más 1 diferencial de x, pero 1 diferencial de x es x. Y todo esto lo tengo que calificar entre 0 y 2. Así que esto me da 2. Aquí me queda 2 elevado a la 7 dividido por 7 más 2. Y a todo eso le tengo que restar el de abajo, es decir, 0 elevado a la 7 dividido por 7 menos 0. Ahora, como el 0 no suma ni resta, nos quedamos solo con esto. Así que finalmente esto me da como resultado 2 que va a multiplicar. Y veamos, ¿cuánto es 2 a la 7? 2 a la 7 es 2 por 2 por 2, 7 veces, y eso es 128. Todo eso dividido por 7, y yo eso le voy a sumar 2. Finalmente, el resultado de todo esto ya de una vez me queda que es 284 dividido por 7. Ahora, veamos un momento esta función y por qué se cumple la simetría. Para eso vamos a apoyarnos un minutito en GeoGebra para ver qué es lo que está ocurriendo con la gráfica de esa función. ¿Ok? Entonces, permítame buscar una hojita de esta y vamos a trabajar aquí con la función. Bueno, yo no sé por qué está cambiando esta expresión, pero tenemos que colocarlo en castellano. Vamos a ver dónde está el castellano. Aquí, Spanish. Yo no sé por qué. En automático. Bueno, nos vamos acá. Entonces voy a utilizar el condicionante, sí. Entonces voy a colocar la condición. La condición es que es menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque estos son los límites de integración. Y aquí lo que voy a hacer es la gráfica para que ustedes visualicen la simetría. Entonces, recuerden que en entonces se escribe la función que es x elevado a la 6, ¿cierto? Y a eso yo le estaba sumando, ¿cuánto? 1. ¿Dónde está? No sé qué fue lo que pasó aquí con esto. Déjenme verificar a ver qué es lo que pasa. Sí. Esta es la que me está dando par, miren. Y fíjense que solo la estamos calificando entre, lo que pasa es que, no sé, aquí está. Vamos a quitar el cuadriculado para que lo vean. Si ustedes ven esta función es esta que está aquí, mírenla, aquí está. X a la 6 más 1 entre menos 2 y 2.
Y esta es la condición que está evaluada entre menos 2 y 2. Es decir, que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son simétricas respecto del eje Y. Es decir, que es una función par. ¿Qué indica esto? De que si yo tomo solo la mitad de la derecha y lo multiplico por 2, me va a dar la integral de todo esto. Volvamos nuevamente a nuestra hoja donde estamos trabajando. Vamos a hacer otro ejemplo para ver de qué se trata. Veamos. Vamos a suponer que ahora a mí me piden calcular otra integral. Entonces voy a colocar por aquí ejemplo. Entonces me dicen evaluar la integral entre menos 1 y 1 de la tangente de x dividida por 1 más x al cuadrado más x a la 4 diferencial de x. Entonces, esta integral que está acá no es muy sencilla, pero resulta de que si nosotros lo vemos en perspectiva, yo tengo dos funciones acá. En el numerador, yo tengo la función tangente de x. Y en el denominador, yo tengo la función 1 más x cuadrado más x a la 4. Ah, pero resulta que como esto es al cuadrado y el cuadrado, esta función que está aquí es una función par. Pero esta función que está aquí, la tangente de menos x, no es igual a la tangente de x. ¿Por qué? Porque resulta de que la tangente de menos x es igual a menos la tangente de x. Es decir, es una función impar. Como el numerador es impar y el denominador es par, entonces voy a tener dos funciones donde el numerador es impar y el de abajo es par. El resultado es un impar. Quiere decir que finalmente aquí yo puedo escribir que la integral entre menos 1 y 1 de la tangente de x sobre 1 más x al cuadrado más x a la 4 diferencial de x, déjenme ver si escribí aquí el diferencial, ahí está, del diferencial de x me da como resultado ¿cuánto? Busquemos que dice impar, que si yo escribo ahora desde 0 hasta acá y la función es impar, eso es 0. Quiere decir que esto lo puedo escribir como la integral entre 0 y 1, ¿cierto? De la tangente de x sobre 1 más x al cuadrado más x a la 4, y eso me da 0. Y ustedes dicen, profesor, ¿hay que hacer algún cálculo? No, porque ya me está dando 0 y no hay más nada que hacer acá. Tomemos otra hoja para señalar la página donde ustedes van a trabajar. La página donde hay ejercicios de estos es la página 413. Y los ejercicios que ustedes van a hacer son los ejercicios que están dispuestos desde el número 1 hasta, déjenme ver, hasta el 73. Es decir, que aquí tienen 73 ejercicios para que ustedes trabajen esta parte. Preguntas al respecto. ¿Mm? ¿Alguna pregunta?
Bueno, pudiéramos hacer más ejemplos de todo lo que hemos visto para ver de qué manera abordamos. Sin embargo, vamos a ver un momentico el programa para que estemos en concordancia con lo que estamos haciendo. Denme un minuto para buscar el programa y mostrárselo a ustedes. ¿Dónde estamos? Ok, aquí estamos. Ok, jóvenes. Esta es la planificación con la cual nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Esta es la que está en el LMS. Vamos a leer. Aquí dice, definición e interpretación geométrica de la integral definida. Semana 1 y 5. Estamos en la semana 2. Ya nosotros vimos los teoremas de integración, vimos la suma de Riemann, vimos el teorema fundamental del cálculo parte 1 y parte 2, vimos la definición de integral indefinida, vimos las tablas de las integrales indefinidas y observamos la regla de sustitución para las integrales indefinidas. Para las próximas semanas ya nosotros ya vimos esto que está acá. Inclusive vimos la simetría. Entonces estamos, como quien dice, un poco adelantados a esto, pero eso es con la finalidad de nosotros poder tener suficiente tiempo para poder abordar todos los temas. Entonces, vamos a hacer de una u otra manera algunos ejemplos que me permitan a mí continuar con estos ejercicios. Entonces, denme un chance para buscar ejercicios de esta parte, ¿ok? Denme un minutito. Ok, déjenme buscar aquí. Déjenme buscar material acá para que podamos trabajar. Denme un minuto. Recuerden que estas son las páginas para poder trabajar esto que tenemos resuelto por acá. Lo que estoy buscando es para comenzar a hacer aquí una especie de recapitulación. Vamos a subrayar para que estemos en concordancia. ¿Ok? Ok, vamos a ver por acá. Todavía no podemos pasar a las técnicas de integración, entonces vamos a hacer ejercicios de esta parte para que vamos preparándonos de mejor opción. Porque podemos pasar a la segunda parte ya, pero me interesa más que nosotros veamos cómo podemos hacer ejercicios. ¿Ok? Ya va, denme un minutico para buscar ejercicios. ¿Ok? Ok, vamos a ver aquí. Denme un minuto, que estoy buscando mi material para no adelantarme mucho a los acontecimientos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer ejercicios varios.
No los puedo inventar porque de pronto pueden complicarse en todo caso, ¿no? Entonces, uno tiene que ir con cuidado a la hora de la verdad. Vamos a hacer aquí una recapitulación de ejemplos. Entonces voy a escribir un ejercicio acá y voy a escribir, por ejemplo, la integral entre 1/2 y la raíz de 3 partida en 2 de 6 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Vamos a ver cómo resolvemos nosotros esta integral. Si nosotros observamos, esta forma que está acá está en las tablas. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es, profesor? Bueno, porque nosotros sabemos que la integral del diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, eso para nosotros es el arco seno de x. Por supuesto que todo esto más una constante de integración, porque esta es la fórmula. Esa es la fórmula que está en las tablas. Pero aquí lo tenemos como una integral definida, porque tengo un límite superior y tengo un límite inferior. Entonces, para resolver esto, lo volvemos a escribir y decimos la integral entre 1/2 y la raíz de 3 sobre 2 de 6 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Este 6 que está acá lo voy a sacar afuera y me queda 6 integral, vamos a escribir bien la integral, 6 integral entre 1/2 y la raíz de 3 dividida por 2 del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si ustedes pueden ver acá, ya esta parte es idéntica a esta. Quiere decir que esto me queda que es 6, que es el número que tengo acá, y aquí voy a escribir el arco seno, que es la fórmula que yo tengo descrita acá, de x. Ahora, todo esto lo tengo que evaluar yo entre el límite inferior, que es 1/2, y el límite superior, que es la raíz de 3 partida en 2. Esto me da como resultado 6, y aquí me va a quedar, evaluando en el límite superior siempre, arcoseno de la raíz de 3 partida en 2, menos el arcoseno de 1 sobre 2. ¿Ok? Pero resulta que el arcoseno de la raíz de 3 sobre 2, nosotros sabemos por cálculo 1 que eso es pi tercio. Y el arcoseno de 1/2, nosotros sabemos por cálculo 1 que eso es pi sexto. Entonces, sacando las cuentas, me queda que esto es 6. Aquí el mínimo es 6. 6 entre 3 es 2, me queda 2 pi. Y 6 entre 6 es 1, me queda un solo pi. Aquí yo puedo simplificar este 6 con este 6, y 2 pi menos pi me queda pi, y esta es la respuesta. Preguntas al respecto. ¿No? ¿No hay preguntas? Vamos a utilizar otras trigonométricas para que vamos recordando. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora yo les digo, vamos a evaluar la integral entre 0 y pi cuarto de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Entonces ustedes dicen, bueno, yo no sé cuánto es esto, pero nosotros vimos que en las tablas la integral de la secante al cuadrado de x es la tangente de x más la constante de integración. Entonces ustedes pueden ver que aquí esto se puede hacer directo. Así que esto me queda la integral entre 0 y pi cuarto de la secante al cuadrado de x diferencial de x, que va a ser igual a ¿quién?
a la tangente. Entonces yo digo que esto es la tangente de x y directamente lo voy a evaluar entre 0 y pi cuarto. ¿Cuánto me da esto? La tangente de pi cuarto menos la tangente de 0. No se le escribe constante de integración porque esas integrales son definidas. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de pi cuarto? Eso es 1 y la tangente de 0 es 0. Quiere decir que el resultado final es 1 en esa expresión. Vamos a hacer otro estilo de ejercicio de estos mismos trigonométricos para que vamos recordando. Vamos a suponer que yo digo, si yo tengo una función f de x y esa función tiene dos partes. Primera parte, seno de x. Y seno de x siempre y cuando x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medio. Y que la segunda parte de la función ahora vale el coseno de x, siempre y cuando el x sea mayor o igual que pi medio y menor o igual que pi. Entonces, yo quiero saber cuánto vale la integral de la función f de x entre 0 y pi. Si ustedes pueden ver, esta función tiene dos partes. Entonces uno dice, bueno, yo escribo la integral entre 0 y pi de la función f de x diferencial de x. Como tiene dos partes, escribo la primera. Entonces la primera parte sería la integral de 0 hasta pi medio, que es este valor que está aquí. Pero cuando la integral va de 0 a pi medio, la cantidad integrando en todo caso es esta. Quiere decir que aquí yo tengo que escribir el seno de x diferencial de x. Más. ¿Por qué más? Porque resulta que la función no solo tiene esta parte, sino que tiene esta parte. Así que me queda que es la integral. Como ahora va de pi medio a pi, yo coloco aquí que esto va de pi medio a pi, y la cantidad integrando que está aquí va a ser el coseno de x diferencial de x. Así que esto me da como resultado. ¿Cuánto es la integral del seno? Es el menos coseno de x. Todo esto evaluado entre 0 y pi medio. Más, ¿cuánto vale la integral del coseno? El seno de x. Todo esto evaluado entre pi medio y pi. Quiere decir que finalmente aquí, como son dos límites de integración, yo voy a escribir el menos afuera y voy a decir coseno de pi medio menos coseno de 0. Saqué el menos afuera. Más, que el que está aquí, seno. Perdón, aquí me equivoqué yo. De pi medio, aquí hasta pi. Seno evaluado en el límite superior, que es pi, menos seno evaluado en el límite inferior, que es pi medio. Aquí sacamos las cuentas, esto es menos, coseno de pi medio es 0, coseno de 0 es 1, seno de pi es 0, seno de pi medio es 1, finalmente me queda menos, con menos me queda más, que es 1, y este más con este menos me queda menos, y eso me da como resultado 0. ¿Ok? Preguntas al respecto. Veamos. ¿No hay preguntas? Jóvenes. Están muy callados, no quieren hablar hoy. ¿Qué les pasa? Vamos a ver por acá, a ver qué es lo que me están comunicando. Ok, vamos a seguir haciendo ejemplos. No hay ningún tipo de problema.
Déjenme buscar aquí otro estilo de ejercicios para que estemos de acuerdo. Ok, vamos a ver por acá y colocamos aquí ejemplo. Vamos a ver qué hacemos. Déjenme buscar aquí un ejemplo. Ok, vamos a suponer que nosotros tenemos una función g de x, que yo la estoy llamando la integral entre 2x y 3x de u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1. Y yo quiero aplicarle aquí, descomponer esto en dos integrales. Esto es para que ustedes vean cómo se hace en todo sentido. Recuerden, por ejemplo, que si yo tengo por aquí una recta y yo puedo escribir que por aquí yo tengo 2x, el que viene por acá es 3x. ¿Ok? 2x y aquí tengo 3x. Ahora yo puedo buscar un punto intermedio aquí. Y ustedes dicen, bueno, profesor, yo puedo colocar x, pero ese x yo lo puedo llamar 0. De tal manera, ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Bueno, porque el x puede ser positivo o negativo. Si este es negativo, este 0 está bien, y este que está acá tendría que ser positivo, para que esté a la derecha del 0. Es decir, que la función f de x evaluada entre 2x y 3x de u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1, me faltó aquí el diferencial de u. Diferencial de u lo voy a escribir como la integral entre 2x y 0, que es aquí donde está llegando. ¿De quién? De u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de u más la integral. Ahora va desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 3x. ¿De quién? De u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de u. No me queda más espacio, tomemos otra hoja. Cuando estamos aquí, esta integral que está aquí, la pudimos descomponer en dos partes más. Déjenme ver qué pasa por acá. Yo ahora le paso el link. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde íbamos acá? Y esto nosotros lo pudimos descomponer en esta integral más esta integral. Entonces, fíjense que en todo caso, yo voy a cambiar aquí los límites de integración. Entonces, fíjense, voy a colocar menos y voy a colocar la integral desde 0 hasta 2x. De u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de u. Más, como a este no le estoy cambiando los límites de integración, esto me queda desde 0 a 3x de u al cuadrado menos 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de u. Esto es porque nosotros estamos aplicando una propiedad. Y esa propiedad dice que cuando yo tengo la integral entre, por ejemplo, entre a y b de una función f de x, diferencial de x, y yo cambio los límites, el signo cambia. Me queda menos, y que aquí queda b, aquí queda a, y aquí queda la función f de x, diferencial de x. Esto fue lo que nosotros aplicamos acá. Ahora, nosotros podemos observar claramente, jóvenes, de que estos límites que están acá son límites que son en unas variables. Y nosotros vimos dos teoremas fundamentales. Entonces, aquí pudiéramos nosotros aplicar el primer teorema. Entonces, el primer teorema sería que yo tengo la función y la derivo. Y la función derivada
propiamente es la función esta que está aquí evaluada en los límites. Es decir, que esto es menos 2x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Y todo esto por la derivada interna respecto de x, ¿de quién? Del 2x, que es la sustitución que estoy haciendo en la primera expresión. Por supuesto que aquí yo le tengo que sumar la segunda parte, que la segunda parte es este. Quiere decir que aquí me quedaría 3x al cuadrado menos 1 sobre 3x al cuadrado más 1 por la derivada interna respecto de x, ¿de quién? De 3x. Si nosotros sacamos las cuentas de esto, quiere decir que g' de x me da como resultado a mí menos la derivada de esto es 2. Cuando yo saco las cuentas aquí, esto me queda aquí que es 4x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado más 1. Y cuando yo saco la cuenta de este, me queda que es más. La derivada de este me dio 3. Y aquí este me queda que es 9x al cuadrado menos 1 sobre 9x al cuadrado más 1. Y esta es la respuesta. Aquí lo que nosotros estamos aplicando es la parte 1 del teorema fundamental. Del cálculo. Y esa teoría nosotros ya la vimos en las clases anteriores. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo de esto del teorema del cálculo fundamental para que lo recordemos. Déjenme ver de qué manera... Sí. Vamos a suponer que yo tengo una función y que es igual a la integral entre la raíz de t. No, perdón. Tenemos que colocar aquí la variable x. Entre la raíz de x y x a la 3 de la raíz de t, ahora sí, multiplicado por el seno de t diferencial de t. Entonces uno dice, bueno, yo quiero aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo para ver cuánto vale y'. ¿Ok? Yo quiero saber cuánto vale aquí y'. Recuerden que estamos aplicando el teorema fundamental, la parte 1. Entonces uno dice, bueno, y va a ser igual a la integral entre la raíz de x y x elevado a la 3 de la raíz de t por el seno de t diferencial de t. Todavía las técnicas de integración para esto nosotros no las tenemos. Por eso nosotros estamos aplicando la parte 1 del teorema fundamental. Entonces esto lo voy a descomponer de la siguiente manera. Pongan atención. Esto va a ser igual a la integral entre la raíz de x. Yo puedo colocar aquí 0, pero voy a colocar aquí 1. De la raíz de t por el seno de t diferencial de t más la integral. Como va desde la raíz de x hasta 1, el que viene va desde 1 hasta x a la 3, que es el que está aquí. Es como si yo descompongo los límites de integración en un camino. Y aquí me sigue quedando la raíz de t por el seno de t diferencial de t. Ahora, cuando yo estoy aquí voy a aplicar la propiedad que cambia los límites. Quiere decir que esto va a ser igual a menos la integral entre 1 y la raíz de x de la raíz de t por el seno de t diferencial de t más la integral entre 1 y x a la 3
de la raíz de t por el seno de t diferencial de t. Ya cuando estoy aquí, yo ya puedo derivar. Entonces, cuando yo derivo y derivada, recuerden que al derivar, lo que tengo es que considerar la función que yo tengo acá evaluada en el límite superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me va a quedar que esto es menos. Si yo voy a evaluar esto aquí, es como si yo dijera la raíz cuarta de x. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo esto aquí adentro, es como si yo les dijera a ustedes la raíz de la raíz de x. Y eso es la raíz cuarta de x, que es lo que estoy sustituyendo acá. Porque esto se sustituye aquí y esto se sustituye aquí. Y es más, luego se sustituye con la derivada interna. Así que aquí me está dando menos la raíz cuarta de x por el seno de t, pero el t lo cambio por la raíz de x. Todo eso multiplicado por la derivada respecto de x de quién, de la raíz de x, que es la derivada interna. Todo esto ahora yo le sumo. Recuerden que cuando uno va a hacer la derivada de una integral, solo evalúa en la parte de arriba. En la parte de abajo no hace falta. Entonces, claro, porque al evaluar en la parte de abajo, como esto es un número, al derivar un número eso me da 0. Por eso yo puedo colocar aquí 1 o puedo colocar 0. Entonces, aquí, en la última parte que yo tengo acá, me queda entonces que cuando yo voy a derivar, me queda nuevamente aquí, que este valor lo voy a sustituir aquí. Es como si yo le dijera la raíz de x a la 3 por el seno de x a la 3 por la derivada respecto de x a la 3. Tomo otra hoja. Al tomar otra hoja me va a quedar que y' va a ser igual menos la raíz cuarta de x por el seno de la raíz de x por la derivada de la raíz. Recuerden que este que está aquí es la derivada interna. Y este que está acá también es la derivada interna. Entonces, la derivada de la raíz, recuerden por el cálculo anterior que eso es 1 sobre 2 veces la misma raíz, más la raíz de x a la 3, que es este, multiplicado por el seno de x elevado a la 3, por la derivada de x a la 3, que es 3x elevado a la 2. Indudablemente que y' va a ser igual. Aquí yo puedo reestructurar toda la expresión. ¿Ok? Y lo pudiera escribir en una sola expresión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sí. Aquí me queda un 2. Vamos a escribir el positivo adelante y el negativo después. Ok, fíjense que este que está aquí es lo mismo que x elevado a la 3 medios. Y aquí tengo x elevado a la 2. Quiere decir que esto lo puedo escribir como este número 3, que lo coloco aquí, por x. 3 medios más 2, eso me da 7 medios. Todo multiplicado por el seno de x a la 3, que es este. Y ahora le voy a restar este que está aquí. Y ese que está aquí yo lo puedo escribir como el seno de la raíz de x, ¿cierto? Veamos cómo lo podemos escribir. Allá. Como esto está elevado a la 1/4 y esto está elevado a la 1/2, al restar 1/4, 1/2 me queda 1/4. Como es 1/4 negativo, lo escribo abajo y me queda sobre la raíz cuarta de x. Y esta es la respuesta. Recuerden que aquí estamos aplicando la parte 1 o la parte A, no recuerdo, del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Preguntas al respecto.
¿Me preguntas? Bueno, vamos a seguir buscando algún otro estilo de ejercicio con el cual nosotros podamos trabajar. Veamos, déjenme buscar algún ejercicio donde nosotros le apliquemos algunas estructuras. ¿Ok? Déjenme buscar algunos que tengan sustitución que podamos hacer. Ok, vamos a hacer ahora aplicando lo último. Ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen calcular la integral de x más 1 que multiplica la raíz cuadrada de 2x más x al cuadrado diferencial de x. ¿Ok? Déjenme ver aquí. ¿Dónde íbamos? Ok, aquí está. Recuerden que estos ejercicios, la mayoría está propuesto en las páginas que nosotros formulamos. ¿Cómo se hace esto, jóvenes? Este no es directo. Este no está en las tablas. Entonces uno dice, bueno, yo voy a utilizar un cambio de variable. Voy a llamar u igual a 2x más x al cuadrado, es decir, lo que está aquí. Quiere decir que el diferencial de u, cuando yo derivo, la derivada de 2x es 2. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Y todo eso diferencial de x, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo factorizar y decir que el diferencial de u va a ser igual a 2 veces 1 más x diferencial de x. Este 2 lo paso a dividir y me queda que el diferencial de u va a ser igual a 1 más x diferencial de x. Si ustedes observan 1 más x está aquí. Y si ustedes observan el diferencial de u está aquí. Quiere decir que yo puedo asociar esto y decir que todo esto que yo estoy encerrando aquí va a ser para nosotros el diferencial de u partido en 2. Entonces yo vengo y digo, la integral de x más 1 por la raíz cuadrada de 2x más x al cuadrado diferencial de x va a ser igual. X más 1 diferencial de x ya sabemos que vale de u partido en 2. Entonces digo acá que esto es el diferencial de u partido en 2. Y todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de esto, pero esto que está acá nosotros lo llamamos u. Y si ustedes ven, ya esa es una integral que sí está en las tablas. El 2 lo puedo sacar afuera. La integral la puedo escribir como u elevado a la 1 medio, que es esto, y el diferencial de u acá. Eso me da como resultado 1 sobre 2, u elevado a la 1 medio más 1, sobre 1 medio más 1, y le sumo la constante de integración. Así que me queda que esto es 1 medio. Aquí me queda que esto es u elevado, 1 medio más 1 es 3 medios, todo dividido entre 1 medio más 1, que es 3 medios. Todo esto más la constante de integración. Finalmente, yo tengo que devolver el cambio y decir que esto es 1 medio por este, al escribirlo arriba, es 2 tercios. Y el u, nosotros habíamos dicho que el u era 2x más x cuadrado. Entonces aquí yo vengo y escribo 2x más x al cuadrado, todo elevado a la 3 medio, más la constante de integración, que es esta c que tengo acá. Aquí yo puedo simplificar este con este, y finalmente me queda que esto es 1 dividido entre 3, que multiplica a 2x más x al cuadrado a la 3 medio, y le sumo la constante de integración.
Y esa es la respuesta que estamos buscando. ¿Ok? Vamos a hacer otro estilo de ejercicios. De estos mismos de sustitución. Recuerden que estoy trabajando con los ejercicios que están propuestos en el libro, ¿no? Vamos a suponer que a mí me dicen ahora evaluar, que no lo he vuelto a colocar, la integral de a más b x al cuadrado, todo dividido entre la raíz de 3ax más bx a la 3 diferencial de x. Este no está directo, hay que hacer sustitución. Entonces yo digo, bueno, yo voy a llamar u igual en esta expresión a lo que está aquí, miren. A lo que está aquí, este va a ser mi u. Ustedes tienen que ir con cuidado para ver qué es lo que van a escoger. Entonces, la idea es que ustedes escojan el u y que cuando ustedes deriven, les aparezca el de u arriba. Entonces, aquí tienen 3ax más bx a la 3. Recuerden que cuando ustedes derivan, ustedes dicen la derivada de u respecto de x. Entonces, aquí les queda 3a más 3bx al cuadrado. Este dx va a pasar a multiplicar a todo esto. Y de aquí es donde ustedes obtienen que el du va a ser igual a 3a más 3b x al cuadrado, todo esto diferencial de x. Pero aquí yo puedo sacar factor común 3. Así que me queda que du es igual a 3 que multiplica a más bx al cuadrado diferencial de x. Y si ustedes observan lo que yo tengo aquí y lo que me dio aquí, es lo mismo. Quiere decir que este du lo debo dividir por 3 para que sea exactamente lo que tengo en el numerador de la integral. Entonces yo vuelvo a escribir la integral y digo la integral de a más bx al cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de 3ax al cuadrado más bx elevado al cubo diferencial de x. Y eso es igual. Integral. A más bx cuadrado diferencial de x es du sobre 3. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es du sobre 3 y me queda ahora la raíz cuadrada de todo esto. Pero todo esto que está aquí, nosotros lo llamamos u. Entonces me queda que aquí que esto es u. Finalmente aquí escribo que esto es 1/3, la integral de du partido entre la raíz de u. Eso es lo mismo que 1/3 de la integral. Este raíz de u es u a la 1/2. Escrito arriba es u a la menos 1/2 diferencial de u. Y aquí sí puedo aplicar la regla de la potencia. Así que me queda que esto es 1 sobre 3, u a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Perdón, cuando digo 1 es 1/2 aquí. Vamos a escribirlo bien, que no se ve el signo menos. Y todo esto más la constante de integración. Y recuerden que esto está multiplicando. Así que esto es 1/3 que multiplica a u. Pero recuerden que u nosotros habíamos dicho que era 3ax más bx al cuadrado. Todo esto elevado. 1 menos 1/2 me queda 1/2. Todo dividido entre menos 1/2 más 1, 1/2, más la constante de integración. Finalmente me queda que esto es 2 sobre 3. Si ustedes quieren pueden escribir aquí la raíz cuadrada. Y escriben 3ax más bx al cuadrado más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas al respecto. Vamos a hacer un trigonométrico con cambios de este tipo y lo dejamos por hoy hasta acá. ¿Ok? Voy a colocar por acá ejemplo
evaluar. 2 puntos. Entonces tengo la integral del seno del ángulo doble sobre 1 más coseno al cuadrado de x diferencial de x. Entonces uno dice, bueno, si yo llamo u coseno, la derivada del coseno es el seno, pero aquí es el ángulo doble, no me sirve. Entonces tengo que hacer un cambio. Entonces yo puedo decir que la integral del seno de 2x sobre 1 más el coseno cuadrado de x diferencial de x va a ser igual a la integral. El seno del ángulo doble, recuerden que nosotros lo vimos en clase, era 2 veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo, aquí es por el coseno del ángulo simple, todo dividido entre 1 más el coseno cuadrado de x diferencial de x. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo esto? Ahora sí puedo hacer un cambio, porque yo puedo decir sea u igual al coseno de x. Quiere decir que si yo lo derivo, el diferencial de u va a ser igual a menos el seno de x diferencial de x. Y si nosotros observamos acá, seno de x diferencial de x está aquí, mírenlo. Y aquí está. Entonces ustedes dicen, ya. Quiere decir que esto va a ser igual. El 2 este lo voy a sacar afuera. Y aquí escribo la integral. Me queda coseno, pero el coseno lo estoy llamando u. Entonces escribo u aquí arriba. El 2 lo sacamos fuera. El coseno es el u. Y el seno de x diferencial de x que tengo acá es de u. Quiere decir que esto es de u. Pero como tiene que ser positivo, yo le escribo menos acá y más acá. Le escribo menos acá. Todo esto dividido entre 1 más coseno. Pero el coseno, nosotros habíamos dicho que es u. Entonces me queda que esto es u al cuadrado. Si yo voy a reescribir esto me da como resultado menos, que es el menos que tengo aquí, de 2, de la integral. ¿De quién? De u diferencial de u, todo dividido entre 1 más u al cuadrado. Entonces yo vengo y me pregunto, ¿a qué será igual esto? ¿Mm? ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer otro cambio de variable y voy a llamar a b igual a 1 más u al cuadrado. Quiere decir que el diferencial de b va a ser igual. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 2u de u cuadrado es 2u diferencial de u. Este 2 lo voy a pasar a dividir. Quiere decir que el diferencial de b partido en 2 es igual a u diferencial de u. Si ustedes observan aquí, el u diferencial de u es el que yo tengo acá. Y el 1 más u cuadrado lo estoy llamando b. Quiere decir que estoy haciendo un cambio dentro de otro cambio. Así que esto me está quedando igual. Menos 2, que es este. Integral. U. Pero si nosotros vemos, u diferencial de u es de b sobre 2. Entonces yo saco el 2 afuera, escribo diferencial de b, y aquí 1 más u cuadrado, que es b, y coloco b. Aquí yo puedo simplificar, y me está quedando que esto es menos la integral del diferencial de b sobre b. Y ese es directo, porque ese es el logaritmo natural de b, más la constante de integración. Pero como b es 1 más u cuadrado, entonces eso es lo mismo que el logaritmo de b, pero b es 1 más u al cuadrado más la constante de integración. Pero resulta de que u, este u que está aquí, es el coseno de x. Entonces queda finalmente que eso es igual al logaritmo de 1
más el coseno cuadrado de x más la constante de integración. ¿Qué me faltó? El signo menos. Aquí, este es menos, esto es menos, esto es menos y este es menos. Y esta es la respuesta final. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta acá.